Buenos días, chicos, bienvenidos a esta nueva forma para poder relacionarnos y poder continuar con la parte de la docencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la valoración del paciente. La valoración del paciente. Como todos recordamos, la valoración del paciente va a ser parte de lo que conocemos nosotros como PAE. ¿Qué es el PAE? El PAE es el proceso de atención de enfermería. ¿Qué nos dice que es el proceso de atención de enfermería? El proceso de atención de enfermería es una herramienta que tenemos las enfermeras y los enfermeros para poder trabajar, entendiéndose por trabajar la asistencia integral a nuestros pacientes, ¿sí? Este PAE va a ser una herramienta para nosotros. Una herramienta, ¿sí? Este PAE va a ser un proceso. Al hablar nosotros de proceso, nosotros estamos hablando de varios elementos. Y a nosotros nos enseñaron que el PAE va a estar conformado por 5 etapas. Una etapa que se denomina la valoración. Otra etapa que se denomina el diagnóstico de enfermería. Diagnóstico de enfermería. A continuación vamos a tener la planificación, seguido de la ejecución y finalmente tendremos una evaluación. A estas 5 etapas, ¿qué le hace que se formen, que sean un proceso? Va a ser esto. ¿Sí? ¿Qué indican estas flechitas? Estas flechitas indican que una vez el paciente valorado, debemos hacer un diagnóstico. Concluido el diagnóstico, vamos a hacer una planificación. A continuación, vamos a ejecutar lo planificado. Y luego de esa ejecución de lo planificado, vamos a hacer una evaluación. Pero, ¿qué nos dice esta evaluación? Que con esta evaluación, nosotros nuevamente podemos pasar a una nueva valoración. Sí, esto que ustedes están mirando constituye el esquema del PAE, es decir, del proceso de atención de enfermería. Y también nos enseñaron a nosotros que con este proceso de atención de enfermería, con esta herramienta que tiene enfermería, sí, nosotros vamos a hacer algo muy importante en el trabajo de enfermería, que es la toma de decisiones. Cuando yo aplico mi proceso de enfermería, ¿sí? A mí esa aplicación del proceso de enfermería me va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Entonces tenemos que la valoración es parte, es una etapa del proceso de atención de enfermería, que este proceso de enfermería tiene un esquema y que una vez cumplido el proceso de atención de enfermería, nosotros podemos tomar decisiones. ¿Sí? ¿Correcto? Hasta ahí creo que es un recorderis de lo que hemos visto y de lo que venimos aplicando en todos los semestres anteriores, ¿verdad? Nos vamos a centrar ahora en lo que es la valoración, ¿sí? ¿Qué es la valoración? La valoración, como acabamos de pronunciar, va a ser la primera etapa del proceso de atención de enfermería. En esta valoración, nosotros vamos a encontrar datos, ¿sí? Vamos a encontrar datos. Vamos a encontrar datos. Estos datos que nosotros vamos a encontrar en el paciente van a ser datos objetivos o van a ser datos subjetivos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia
de estos datos, objetivos y subjetivos. Objetivo es lo mismo que un signo. Subjetivo es lo mismo que un síntoma. ¿Sí? Dato objetivo es igual a signo, dato subjetivo es igual a síntoma. El signo siempre va a requerir la palabra presenta y el síntoma siempre vamos a utilizar la palabra refiere. ¿Correcto? ¿Sí? La valoración nos va a dar datos. Estos datos pueden ser objetivos y subjetivos. Datos objetivos es lo mismo que un signo y dato subjetivo es lo mismo que un síntoma. Para yo enunciar los datos objetivos utilizo la palabra presenta y para yo enunciar datos subjetivos utilizo la palabra refiere. ¿Por qué? Porque el signo o el dato objetivo es todo lo que yo puedo observar, yo puedo mirar, va a tener una valoración, va a ser cuantificable, mientras que el síntoma va a ser todo lo que el paciente me refiera. Síntoma subjetivo, el paciente siente. ¿Sí? Hemos hecho la valoración y aquí vamos a tener los datos objetivos y vamos a tener los datos subjetivos. ¿Cómo obtenemos esos datos objetivos y datos subjetivos? A través de tres pasos elementales que debemos cumplir para realizar la valoración. ¿Cuál va a ser ese primer paso? La observación. El segundo paso, la entrevista. Y el tercer paso, la revisión de historia clínica o el expediente. Cuando vamos a realizar la valoración, igual vamos a tener básicamente que hacer una observación y también vamos a tener otra herramienta para realizar esta observación que va a ser el examen físico. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la entrevista, vamos a hacer directamente al paciente o a fuentes secundarias. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros de la valoración vamos a obtener datos objetivos y datos subjetivos. ¿Cómo obtenemos esos datos? Haciendo una observación, una entrevista y una revisión de la historia clínica. En la observación, obviamente, vamos a mirar a nuestro paciente y podemos ejecutar el examen físico para obtener los signos. En el segundo paso, la entrevista, nos vamos a entrevistar, vamos a preguntar, vamos a indagar en nuestro paciente datos importantes sobre su enfermedad actual y sus antecedentes directamente al paciente o a través de fuentes secundarias, considerándose fuentes secundarias a los familiares, al cuidador o a la persona que lo acompaña. Y luego tenemos la revisión de la historia clínica. ¿Qué vamos a buscar en esta revisión de la historia clínica? Vamos a revisar todos los antecedentes. Todos los antecedentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos datos objetivos, tenemos datos subjetivos. ¿Cómo vamos a obtener estos dos datos? A través de observación, a través de entrevista y a través de revisión de historia clínica. ¿Correcto? Cuando nosotros realizamos nuestra valoración,
Cuando nosotros realizamos nuestra valoración, siempre debemos tener en cuenta esto. Enfermedad actual. ¿Sí? De aquí, de esta enfermedad actual, vamos a ver todos los signos y todos los síntomas. Todos los signos y todos los síntomas. Signos y síntomas, datos objetivos y datos subjetivos. ¿Por qué hago referencia en esto? Y lo vamos a tratar de entender un poco mejor con un ejemplo. A nuestra unidad, servicio de emergencia, va a llegar un paciente que luego de ser valorado va a tener como diagnóstico clínico, sí, diagnóstico clínico, va a tener una hiperglicemia, sí, una hiperglicemia. Esa es la enfermedad actual del paciente, la hiperglicemia. Hiperglicemia. ¿Sí? Ese va a ser su problema actual con el que llevó el paciente. ¿Sí? La hiperglicemia. ¿Sí? Por toda la sintomatología, los signos y los síntomas que presentaba, este paciente tuvo como diagnóstico clínico una hiperglicemia. Pero cuando nosotros hacemos la revisión de la historia clínica, vamos a determinar que ese paciente es diabético hace 15 años, como ejemplo. Vamos a conocer que ese paciente es hipertenso, que padece hipertensión arterial hace 10 años. Vamos a conocer que ese paciente tiene insuficiencia renal, ¿sí? Insuficiencia renal. Toda esta información que nosotros obtenemos de la historia clínica nos va a permitir hacer un efectivo plan de cuidados, una efectiva intervención de enfermería. ¿Sí? Correcto. Hemos obtenido signos, hemos obtenido síntomas, ¿sí? Y ahora tenemos un listado, ¿sí? Un listado de signos y un listado de síntomas. Muchos de estos signos y de estos síntomas se van a traducir en problema. Muchos de estos signos y de estos síntomas se van a traducir en problemas. Y son estos problemas, ¿sí? Estos problemas en los que ingresan las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Intervenciones de enfermería. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos nuestro listado, ¿sí? Y nos vamos a quedar con el listado de signos. De todo el listado de signos que hayamos encontrado en el paciente, vamos a poder hacer nuestra intervención. Y vamos a ver algunos signos, ¿sí? Entre los signos vamos a tener tensión arterial elevada, ¿sí? Y vamos a pensar que es un paciente adulto mayor y que está con una presión de 190/110. Recuerde que el signo nos da datos, el signo es cuantificable, ¿sí? 190/110 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien, tenemos un signo, tenemos otro signo que nos vamos en este rato, vamos a imaginarnos y va a ser la alza térmica. ¿Sí? Alza térmica porque yo encontré un valor de 39,5 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a encontrar otro signo que va a ser la frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Y vamos a tener como dato 120
latidos por minuto. ¿Sí? Aquí ya tenemos nosotros estos 3 signos. De estos 3 signos, una vez que tenemos listado de signos y de síntomas, vamos a tener que priorizar, una palabrita que no podemos olvidar. Priorizar. Yo priorizo, ¿sí? Priorizo de estos problemas y veo en cuál va a entrar mi intervención de enfermería. Sí, mi intervención de enfermería. Yo veo aquí, yo veo acá, yo veo acá, sí. Y yo digo, voy a intervenir aquí, en alza térmica. Y mi prioridad 1 va a ser alza térmica. Mi prioridad 2 va a ser tensión arterial elevada. Y mi prioridad 3 va a ser la frecuencia cardíaca elevada. Cuando yo determiné los problemas de mi paciente, yo sí puedo relacionar que como hay una alza térmica, obviamente la frecuencia va a estar aumentada. Si yo controlo la temperatura, a lo mejor esto va a disminuir, incide en la frecuencia cardíaca y voy a poder controlar. Voy a determinar las prioridades y dentro de esas prioridades ya va a venir mi plan de intervención. Mi plan de intervención que va a ser relacionado directamente a esta prioridad y voy a decir, para la priorización 1, que es alza térmica, lo primero que voy a hacer es retirar frazadas. ¿Sí? Lo segundo que voy a hacer es aplicar medios físicos. Lo tercero que voy a hacer va a ser mantener el control de la temperatura, es decir, control, ¿sí?, de temperatura. Para yo saber si esto y esto que estoy haciendo me permite o me permitió controlar esta elevación de la temperatura, ¿sí? Y vienen mis intervenciones. El momento en que yo hago la valoración, determino signos, síntomas, determino mi priorización, automáticamente está saliendo el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque del proceso de atención de enfermería que nosotros conocemos, sabemos que vamos a tener el NANDA, que es el diagnóstico, vamos a tener el NIG, que son las intervenciones, y vamos a tener el NO, que son los resultados. Si yo determino correctamente en mi valoración signos y síntomas que se han traducido, que se han transformado en problema para ese paciente, usted tiene todo esto en la literatura. ¿Sí? Usted tiene todo esto en la literatura. Eso es, en resumen, la valoración que usted debe realizar con un paciente. Aquí la valoración es general, no interviene, no vamos a diferenciar del paciente de gineco, del paciente de cirugía, no. Lo que va a diferenciarse es en los signos y en los síntomas que usted encuentre. Esta es la valoración. Espero los comentarios de ustedes, alguna pregunta para en lo posterior poder ir aclarando las inquietudes que tengan. Muchas gracias.